Deuteronomio capítulo 4, versículos 9 y 10. Y voy a predicar hoy en día sobre la herencia maldita. Anteriormente hablábamos acerca de que muchas veces nos decimos a nosotros mismos: ¿qué habré hecho yo que estoy pagando un precio tan fuerte, tan grande, por lo que estoy viviendo? Amén. Y no me refiero, hermanos y hermanas, a la gente que no conoce del Señor, me refiero al cristiano. Es necesario que la casa de Dios sea alimentada. Amén. Y creo yo también que este día vamos a aprender algo que nos puede servir para todo el resto de nuestras vidas, porque no solamente vamos a escuchar, sino también vamos a poner por práctica lo que vamos a aprender hoy. Amén. Amén. Yo le aseguro que si usted pone por práctica lo que usted va a aprender, usted va a empezar a ver la mano de nuestro poderoso Elohim moverse sobre su vida, sobre sus hijos, sobre sus nietos, sobre su iglesia, sobre sus trabajos, sobre todo lo que usted posee. Santo. Amén, amén. Ahora bien, voy a predicar sobre la herencia maldita, porque hay de herencias a herencias. Hay herencias muy buenas y hay herencias muy malas, ¿verdad? Y voy a predicar sobre la herencia mala, porque es necesario que entendamos por qué primeramente las naciones están en la condición que están las naciones. Y vamos a permitir que la palabra de Elohim nos enseñe hoy y nos abra el entendimiento, porque no es posible que nos estemos tronando los dedos y vivamos bajo un manto o un espíritu de temor porque no sabemos la verdad. Amén. ¿Verdad? La verdad es que dice en el libro de Juan, Yoshua nos dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. ¿Verdad? Unos atribuyen a que dijo eso conocerme a mí, pero hermanos, Yoshua es la misma palabra, es la palabra encarnada. Amén. Amén. Y tenemos que descubrir quién es nuestro Salvador, no nomás por nombre, amén, sino por todas las cosas que lo representan a Él. Esta herencia maldita de la que yo voy a hablar hoy se pasa de generación a otra generación, hasta cuartas generaciones. 4 generaciones. No es natural ni es lógico que las familias se odien y se peleen unos con los otros. Esto, las peleas entre las familias y el odio entre las familias viene a ser una maldición que fue puesta contra su familia de usted. Fue colocada esta maldición posiblemente sobre sus bisabuelos y sus tatarabuelos. 4ª generación. Y ahora usted está viviendo el resultado de esa herencia maldita, de esa maldición. Y usted se pregunta: ¿qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? ¿Por qué yo tengo que pagar? Primeramente, por falta de conocimiento de las Escrituras. Segundo, porque no escudriñamos. Pero hoy, hermanos, vamos a aprender cómo destruir esta maldición.
Y lo vamos a aprender con la palabra de Elohim. No es una filosofía mía, ni es una estrategia mía, porque mis estrategias no sirven. Ya me di cuenta. Lo que trabaja y lo que opera es la poderosa palabra de nuestro Dios. Amén. Quiero hacerles claro una cosa. Que aquellos que son adoradores de Satanás entienden muy bien la importancia de la herencia. Porque ellos saben que si ellos pueden colocar en usted una maldición, esta maldición va a llegar hasta su cuarta generación. Yo me estaba dando cuenta cuando estaba preparando este mensaje de algo muy importante. Cosas que usted oye y conoce entre la familia, pero que no pone mucha atención de repente, ¿no? Sin embargo, hay un tiempo que usted recapacita y medita, wow, por eso escuché esto. Fíjese, familias que en un tiempo conocieron y dieron gloria a su Salvador y después le dieron la espalda. Eso pasó en nuestra familia. Yo no conozco la historia de mis tatarabuelos. Yo no sé cómo vivieron. Hermano, yo no sé ni cómo se llaman. De mis bisabuelos, pues de repente sí, de repente no sé, ahorita no me acuerdo. Pero de mis abuelos los conocí porque viví entre ellos. Y recuerdo yo que mi abuelo, por parte de mi padre, su familia fueron cristianos. Pero mi abuelo nunca nos habló de este Dios poderoso. Mi abuelo se casó con una mujer súper religiosa católica. Y ahí se cerró para mi abuelo la fuente de bendición que Dios tenía para él. Y lo que tuvimos que pagar por esa decisión fuimos nosotros. Mi padre, nosotros. Y ahora cada día cuando hablan de la gracia, yo cada vez comprendo mejor y mejor la gran misericordia y la gracia de nuestro Dios para nosotros. Amén. Que aún siendo pecadores, Él murió por nosotros. Santo. Esta maldición, vea usted, haga un recorrido mental en este momento. Yo le aseguro que hay cosas en su familia que usted no está de acuerdo, pero que usted no puede cambiar. Es como una maldición que está usted viéndolo todo el tiempo. Amén. Les habla a usted el Señor tan sordos, completamente sordos. Y eso es una maldición, no querer saber de nuestro Elohim. Es una maldición que viene al hombre porque sus antepasados se olvidaron de él y ahora usted creció en un hogar donde nunca se supo del evangelio. Cuando los adoradores de Satanás maldicen a una familia, ellos están seguros que esa maldición va a caer sobre sus descendientes como una herencia. Ellos no solamente quieren destruir su familia, escuchen hermanos, hermanas, escuchen. Satanás no solamente quiere destruir tu familia, Satanás quiere destruir toda tu genealogía. Hasta cuarta generación. Porque ese es el propósito. Satanás no hace las cosas así nomás como nosotros. Él sabe lo que está haciendo. Por ejemplo, hay enfermedades mentales y físicas
desde generaciones atrás. Lo que está pasando hoy usted es simplemente, usted también está comiendo del fruto de las obras de nuestros antepasados que no le dieron el poder y la gloria a nuestro Elohim. Amén. Estamos comiendo de ese fruto. Porque la maldición se pasa de generación en generación. No es normal. No es normal que ahora, en el tiempo de hoy, vivamos tanto divorcio, incesto, Amén. pobreza, ira, coraje no controlado, incredulidad. Eso no es una casualidad. Usted y yo no fuimos creados de esa manera. Algo tuvo que estorbarnos en el camino. Amén. 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 Por eso Dios no te culpa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Dios no te culpa a ti. Él vino a perdonar tus pecados y a borrarlos. Santo. Porque había un acta de condenación contra tu vida. Pero la maldición de Satanás ha quedado allí porque está en la familia. ¿Cuántas veces hemos querido hablarle a la familia del Salvador y están sordos, están mudos, están enfermos, están en la cárcel, están en drogas, están en alcoholismo? Eso es todo lo que ellos conocen. Amén. Es como una maldición en la familia. Ningún hombre o mujer que fue creado por nuestro Creador fue creado para perderse. Fue creado para salvarse. Amén. Amén. Santo. Sí, Señor. Usted tiene que orar y pedirle a nuestro Elohim que le revele las raíces de esta maldición que está azotando hoy todavía en su familia. La Biblia enseña muy claramente acerca de la herencia. Es clara. La herencia y la familia. Amén. Elohim no es la fuente de las enfermedades. No es Elohim. Es Satanás que quiere destruir la humanidad. La herencia y la familia, la herencia de Elohim y la familia son las cosas más importantes para Elohim. Más importantes. Amén. Amén. Vamos a ver lo que nos dice la palabra, su palabra. El Deuteronomio 4, versículos 9 y 10. Por favor, hermanos y hermanas. Amén. Amén. Vean usted lo que dice. Hermano, por favor, tome tiempo para leer el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento o la Torah está toda la instrucción que usted necesita saber y reconocer por qué hay ciertas situaciones que no han cambiado. Porque aquí en la Torah fue donde nuestro Elohim puso su semilla de bendición para las naciones, pero las naciones, empezando por Israel, le dieron la espalda a nuestro Elohim y se salieron y se desviaron. Y eso es lo que pasa. Estamos ahora todas las naciones comiendo del fruto de nuestra desobediencia. Ok, versículos 9 y 10 del capítulo 4. Dice, pero ten cuidado, ten mucho cuidado y cuídate escrupulosamente para que no olvides lo que viste con tus propios ojos y para que no se te vaya de la mente mientras vivas. Y dalo a conocer a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que te presentaste delante de Yahweh, tu Elohim, en Joreb, Yahweh me dijo, reúneme al pueblo para hacerles oír mis palabras, para que aprendan a respetarme mientras vivan en la tierra y así enseñen
a sus hijos. Amén, amén, amén. 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 Así es, Señor. Esa es la herencia bendita Señor. de Yahweh. Amén. La enseñanza. Amén, pero la enseñanza de acuerdo a la mente de Él. Pero sigamos escudriñando. Vamos a ver en el capítulo 6 de Deuteronomio, versículos 6 y 7. Capítulo 6, versículos 6 y 7. Amén. 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 Dice, grábate en la mente estas instrucciones que te encargo hoy. Incúlcaselas a tus hijos. Recítalas cuando estés en tu casa y cuando estés de viaje, cuando te acuestes y cuando te levantes. Aleluya. Amén, santo. Háblale del camino que deben de tomar. Eso es lo que Amén. está diciendo. Amén. Vean ustedes que dice, ¿es la mejor herencia? Sí, porque esta es una herencia con bendición, no con maldición. Amén. Ahora veamos en el capítulo 30 de Deuteronomio, versículo 19. Versículo 19. Amén. Amén. Y la instrucción de Elohim nos dice, llamo al cielo y a la tierra por testigos contra ti hoy. He puesto ante ti la vida y la muerte, Santo. la bendición y la maldición. Escoge la vida si quieres vivir tú y tu linaje. Amén. Tu linaje. Es obvio que nuestros antepasados no escogieron la vida. No escogieron la heredad de Yahweh. Ellos escogieron sus propios caminos. Y como ellos escogieron sus propios caminos, acuérdense, había dos caminos, la vida y la muerte. Escogieron caminos de muerte. Sí. Porque la decisión está en nosotros. Le pedimos a Dios, pero ultimada cuenta Dios nos hace responsable de lo que oímos y de lo que hacemos. Amén. Después de haber oído. Y estos pocos versículos que les acabo de leer, solamente unos cuantos, que muestran la importancia de Dios en cuanto a la herencia. En cuanto a la herencia de Yahweh. Pero déjenme decirles una cosa, estamos hablando de las instrucciones de la Torah. Dios no ha olvidado este concepto. Elohim no ha olvidado su palabra. Como instruyó en los tiempos de antes, nos instruye a nosotros hoy en día. Amén. Esta es la realidad, esta es la verdad de Elohim. Él todavía obra en base a este principio. Enseñar a nuestros hijos de acuerdo a las instrucciones de Yahweh. Amén. No importa si no lo comprendemos o no. Léalo. Amén. Amén. Y poco a poco el mismo espíritu que está, el espíritu de Yahweh que está en la palabra, le va a dar testimonio que lo que acaba de leer es la verdad de Yahweh. Amén. Pero tampoco Satanás y sus servidores tampoco han perdido el concepto de la herencia. Y esto coloca a cristianos en una desventaja. Porque el cristiano hoy en día se pierde porque quiere. Tenemos tanto conocimiento, tenemos tanta información. No hacemos tiempo para la palabra de Dios. Amén. Invocamos su nombre, pero no lo amamos, no retenemos su verdad. Hermanos, no tenemos una relación íntima con nuestro Dios. Esto está pasando hoy en día en los hogares cristianos.
muchos hogares cristianos donde solamente hay una madre, porque el padre, adiós. Matrimonios divididos. Amén. Amén. Y eso, cuando hemos practicado esto, el divorcio, que yo también soy culpable, nosotros mismos, por la ignorancia, nosotros hemos destruido la herencia de parte de Yahweh. Y estas son las cosas, sí, que Dios perdona. Sí las perdona. Porque para eso vino el Señor. Amén. A perdonarnos. Amén. Y hacer de nosotros nuevas criaturas en Él. Amén. Ahora no tenemos excusa. Porque ya todos nuestros pecados han sido perdonados. Aún aquellos que cometimos, ¿por qué? Por ignorancia. Amén. Alejados de la verdad, alejados del Elohim, alejados de todo lo que representaba a Dios. Malo. Hay algo que cuando nosotros practicamos estas cosas y no nos damos cuenta, ya sea por ignorancia, por lo que usted quiera, la verdad es que estamos repitiendo los mismos pecados de nuestros antepasados. Amén. Amén. Y como resultado cosechamos los mismos males. Acuérdese, Yoshua dijo que cosecharemos lo que hemos plantado. Y si nosotros plantamos mal, cosechamos mal. Nos hemos desviado. ¿Estamos de acuerdo en esto? Amén. Dios dio a conocer a los hijos de Israel las cosas terribles, porque Dios nunca se ha callado, Dios siempre ha hablado. Y dio a conocer las cosas terribles que le sucederían si se apartaban de la fe en Él. Y se apartaron. Aun cuando mismo Dios les advirtió. Pero así es el hombre. Rebelde. Soberbio. Amén. Que no se ha reconciliado con su Dios. El Señor los advirtió de las cosas que le sucedería a Israel una vez que ellos se apartaran de Él, de su fe en Él, de su fe en Él, no en el hombre, en Él. Amén. Dios no nos ha llamado a tener fe en un hombre, ni en una mujer. Dios nos ha creado para tener nuestra fe colocada en Él. Amén. Y vino el hambre, y vino la sequía, y vino muerte por parte del ejército invasor. Israel perdió muchas batallas porque quedaron al desnudo delante de sus enemigos, no tenían defensa. ¿Por qué? Porque habían apartado los ojos de Elohim, lo habían desobedecido. Amén. Pero para los que sobrevivieron, porque hay gente que sobrevivió esta época cuando vino la sequía, cuando vino esta maldición sobre Israel, la sequía, la muerte, el hambre, hay gente que sobrevivió. Pero aquellos que sobrevivieron, las desgracias continuaban. Y vamos a verlo en el libro de Levíticos 26. Está atrás de Deuteronomio. 26. Sí, capítulo 26, versículos 38 y 39, por favor, amados. Amén. 38 y 39. Amén. Amén. Vean ustedes la poderosa palabra de Elohim. Sino que perecerán entre las naciones y la tierra de sus enemigos los consumirá. Aquellos de ustedes que sobrevivan
enfermarán del corazón por las maldades de sus padres. Alabado sea el Señor. Wow. Amén. Ahora sabemos por qué, ¿no? Wow. ¿Es justo? Amén. Y va a haber muchos religiosos que van a decir, hermana, ya Cristo pagó por mí, ¿qué? Pero si tú continúas haciendo lo que tus antepasados estaban haciendo, tú estás llamando calamidad sobre tu vida. Y es lo que pasa con la mayoría de los cristianos hoy. Amén. Amén. Amén, cierto. Confesar al Señor no es un pasaporte para vivir en el reino. Hermanos, confesar al Salvador No es cualquier cosa. es una responsabilidad y es una deuda Amén. 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 con nuestro Salvador. Señor. Los sobrevivientes decaerían, perecerían o se marchitarían por la iniquidad de sus padres. Y muchos todavía no entienden por qué perecen. Y esta es la razón por la que yo decía al principio. ¿Cuántas veces nos hemos dicho, nos hemos preguntado, hemos hecho preguntas acerca de fulano de tal, del hermano fulano, y decir, ¿qué he hecho yo para estar pagando por esto? Amén. ¿Qué ha hecho fulano para que, qué es lo que hizo fulano que le ha venido sobre él tan grande mal? Y Dios está hablando hoy en día. Esto tiene que ver con tus antepasados, porque tus pecados ya están perdonados. Pero ahora tus antepasados, y si tú sigues haciendo lo que tus antepasados hicieron, todavía estás sufriendo y pagando por lo que hicieron tus antepasados. Amén. Líbranos, Señor. Aleluya. Es tiempo de santidad, es tiempo de obedecer a Elohim, Amén. es tiempo de vivir vidas agradables a nuestro Elohim en obediencia, Amén. ser mansos como palomas. Amén. Amén. Hoy en día, mientras yo preparaba este mensaje, vino a mi mente el por qué las naciones están en decadencia. Parece que cada día hay una nueva nación que está en decadencia, ¿verdad? Está Puerto Rico, está Venezuela, México, dice. está México, ¿verdad? Todos estos países Amén. no solamente se han vuelto a la idolatría, tienen sus grandes imágenes paradas en sus naciones y ahí, vayan, hasta los llevan cargados en el lomo así, para venerarlo, para honrarlo. Más que al Creador de los cielos. Amén. Y eso es un pecado delante de Dios. Amén. Porque ellos, ni Puerto Rico, ni la gente de Puerto Rico, ni de Venezuela, ni de México, fueron creados para idolatrar, ni para servir a los ídolos. Fueron creados para darle gloria y poder a nuestro Dios. Y por eso les ha venido tan mal, un fuerte mal sobre ellos. Alabanza, Amén. Rey. Santo. Tenemos que aprender de nuestra senda antigua. Amén. ¿Qué le pasó a la antigua? Hay muchos que dicen que tenemos muchos problemas. Lee la Biblia, ahí está la solución. Amén. Señor. Así como hay problemas, hay soluciones, porque nuestro Dios lo provee todo. Amén. Amén. Y esto sucederá hasta que los cristianos se unan en un solo cuerpo Amén. y clamen a Elohim arrepentidos por el pecado de la adoración demoníaca y a los ídolos y otros pecados de odio. Amén. El pueblo tiene que reconocer su condición delante de Dios. No, Dios no nos quiere tibios. Dios nos quiere preparados. Dios quiere que caminemos en su verdad. Amén. Santo. Amén. Ahora vamos al libro de Levítico mismo. Vamos a ver. Yo estaba hablando de los problemas que han venido sobre las naciones. Y he estado hablando sobre por qué las naciones están siendo sacudidas ahora por el poder, por la ira de Elohim. Amén. Eso no es una casualidad. La gente se asusta porque viene un terremoto, porque viene esto, pero no se arrepienten, nomás se
Amén. ¿Qué es lo que yo he hecho? ¿Qué es lo que mis antepasados hicieron? Háblanos, Señor. ¿Qué estamos pagando tan grande mal? Amén. Amén. Pero alabado sea Yeshua, Santo, alabado sea el Señor. porque Él nos da la solución hoy. Yeshua murió en el madero para pagar el precio de todos nuestros pecados. Y es por eso que Dios, Elohim, nos habla de esta manera. Veamos. Capítulo 26, versículos 40 al 42. Vean ustedes aquí. Yahweh nos está dando la respuesta, hermanos. Amén. Dice, y confesarán su maldad y la maldad de sus padres, con la que transgredieron contra mí. Sí, que fueron hostiles hacia mí, cuando yo, a mi vez, haya sido hostil hacia ellos y los haya echado de la tierra de sus enemigos. Entonces por fin se humillará su obstinado corazón y expiarán su maldad. Versículo 42. Entonces recordaré mi alianza con Jacob. Recordaré mi alianza con Isaac. Y también mi alianza con Abraham. Y me acordaré de la tierra. Aleluya. Amén. Santo. Amén. ¿Qué dice? ¿Qué dice Yahweh? Que confesemos nuestra maldad, que confesemos la maldad de nuestros antepasados, toda la maldad que usted recuerde, amén, que sus antepasados hicieron. Y cuando hablo de esta maldad, no solamente hablo de que dejaron mandamiento tras mandamiento, sino en las cosas en las que se entregaron una vez que estaban alejados del reino de Yahweh, ¿verdad? Y se encontraron, muchos de nosotros empezamos a idolatrar, muchos de nosotros empezamos a meternos en cosas de ocultismo, en brujería, hechicería, curanderismo, todas esas cosas que son enviados por Satanás. Porque déjame decirte una cosa, no hay nada en este mundo, y nunca lo habrá, que supere el favor de Elohim. Amén. Amén. Santo, santo es el Señor. Amén. No le busquemos 3 pies al gato porque tiene 4. Amén. Lo que Levítico nos estaba diciendo y nos está diciendo, que si confesamos nuestros pecados, Él es perdonador, dice, y perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda iniquidad, de toda maldad. Esa es la manera de desligarnos del pecado de nuestros antepasados. Pero tenemos que confesar el pecado, no solamente mi pecado, su pecado, pero el pecado de todos, de tus padres, de tus abuelos, de tus bisabuelos. Y una de las maneras que vamos a pedir perdón hoy es que hacemos memoria. Mi abuelo hacía esto, mi abuela hacía esto, mi abuelo era un mujeriego. Todas estas cosas tenemos que traerlas a la presencia de nuestro Elohim y pedir perdón por los pecados. Hermano, hoy en día, ando con otra mujer, como se sienten los cristianos como si nada. ¿Cómo es eso? ¿Qué mujer ni qué nada? ¿Qué hombre ni qué nada? Amén. Amén. Infidelidad es infidelidad. No tiene nombre, no tiene otro nombre. Amén. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, al mismo tiempo confesamos los pecados de nosotros, los pecados de nuestra familia, de mi madre, de mi padre, de mis hermanos, de mis hijos. Al mismo tiempo que le pedimos que nos desligue a nosotros de los pecados que ellos cometieron. Amén. Amén. Es muy importante que incluya eso usted en su oración de arrepentimiento. En otras palabras, te pido perdón por mis pecados y los pecados de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos. Y te pido, Padre Santo, que me desligues. Amén. Amén. Que me separes Amén. de esta maldición. Amén.
Y todo lo que pidamos en el nombre de Yeshua será hecho. Amén, amén, sí, Santo. Señor. Amén. Aleluya. Ahora vamos al libro de Nehemías. Ahora nos parte cada uno. ¿Por qué el libro de Nehemías? Cuando lo escribo, cuando lo encuentro y me dice por qué no lo encuentro. Si lo encuentro yo le digo dónde está. Nehemías. No, Nehemías. 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 En el 876. Página 876. 876. 876. Atrasito de Crónicas. Esto me gustó muchísimo porque vuelvo a repetir, toda la solución para los problemas familiares, en la iglesia, en el trabajo, en tu país, la Biblia está llena de respuestas. Amén. Fíjense qué cosa, ¿no? Porque precisamente estaba yo pensando en la promesa que Dios me reveló hace unos meses atrás, unas semanas atrás, donde me dijo que venía un avivamiento a Estados Unidos, pero antes del avivamiento venía una crisis. Y también es una de las razones por las que yo quise traer esta enseñanza, para encontrar la dirección y la instrucción de Elohim, para prepararnos para esa, primeramente para prepararnos para la crisis que viene, y segundo, prepararnos para ese avivamiento que viene sobre la nación. Amén. Amén. Porque cuando Él promete, Él cumple. Santo. Pasó en Israel, la historia de Israel nos da todas las respuestas. Lo primero que hizo la nación de Israel fue confesar las iniquidades de sus padres. Amén. Y también observamos cómo el pueblo, en el tiempo de Nehemías, fue enviado. Nehemías fue enviado por Dios para hacer posible que el pueblo, escuchen, reconstruyera el muro alrededor de Jerusalén. Santo. Esta reconstrucción de muros es lo que nosotros le llamamos el muro de protección. Cuando tú estás haciendo la voluntad de Elohim, hay un muro invisible alrededor tuyo que te protege. Amén. Amén. Santo. Es lo que le llaman un vallado. Entonces, el pueblo había caído en el pecado y la decadencia, porque vino decadencia por el pecado. Y dice también que en realidad habían caído ellos mismos en los mismos pecados que hicieron sus padres y sus abuelos, y fueron llevados a cautiverio por 70 años. Ay, Señor. Antepasados. Mismos pecados. Por lo tanto, necesitaban un avivamiento. Porque cuando usted ve la condición de la nación, la fe se viene abajo. ¿Cierto o no es cierto? Dice, ay, Amén. Amén. no que estaba Dios con nosotros. Pero hermanos, Nehemías fue enviado a cambiar todo. Viene un avivamiento, necesitaban un avivamiento porque necesitaban que la maldición del juicio divino fuera quitado de la vida de ellos. Amén. Amén. Veamos lo que nos dice Nehemías 9, 1-3. Amén. Amén. Nehemías 9, 1-3. Dice, el día 24 del mismo mes se reunieron los israelitas en ayuno, vestidos de luto y con polvo sobre ellos. Los del linaje de Israel ya se habían apartado de todos los extranjeros, y estando de pie confesaban sus pecados y la iniquidad de sus padres. De pie en su lugar leyeron en el rollo de la Torá de Yahweh, su Elohim, durante una cuarta parte del día, y durante otra cuarta parte del día confesaron sus pecados y se postraron ante Yahweh, su Elohim. Aleluya. Esta es la manera
¿verdad? Postrado delante de la presencia de Yahweh, confesando su propio pecado, confesando los pecados de sus antepasados, de sus padres. Amén. Amén. Eso es lo que nosotros vamos a hacer todos los días. Hasta que venga ese avivamiento sobre Estados Unidos. Lo necesitamos. Amén. 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 Pero también al profeta Daniel se le hizo también lo mismo, ¿verdad? Daniel comprendió este principio. Él sabía que había llegado el momento de que el remanente regresara a Jerusalén, pero también sabía que primero había que deshacerse de la maldición. El pecado es maldición, hermanos. Amén. Amén. Y dice que esto solamente vendría, el avivamiento solamente vendría a través del arrepentimiento y la confesión de los pecados de sus antepasados. Pero una vez que esto sucedió, y Daniel como Nehemías se presentó delante de Dios, hizo que el pueblo aceptara que estaban en pecado. Amén. Y que estaban pagando también por sus antepasados, por los pecados de sus padres, porque estaban haciendo los mismos pecados que sus padres habían cometido. Amén. Entonces dice la palabra del Señor que una vez que se arrepintieron, confesaron los pecados de sus antepasados, las maldiciones fueron quitadas del pueblo y de la tierra. Amén. Santo. Aleluya. Esto es lo que necesitan las naciones. Esto es lo que necesita hacer la iglesia cristiana. No solamente aquí, donde yo estoy predicando, en todas las naciones, Puerto Rico, Venezuela, México. Esto es ponerse en la brecha. Esto es llevar las cargas, los pecados a la presencia de Dios, que Dios los perdone. Amén, amén. Amén. Señor. Amén. No pidamos si antes de haber confesado nuestros pecados. Ciertamente. Primero, para recibir la bendición de Dios, tenemos que quitar de nosotros la maldición. Amén, sí, Señor. Y la maldición se llama pecado. Ujú. A mí no me interesa que usted me diga, ya recibí a Yeshua como mi Salvador 23,000 veces. Lo puede confesar, sí. Pero si usted sigue pecando, ¿de qué le sirve? Esta es mayor afrenta. Amén. Amén. Muchas veces, aunque no se conozcan los pecados de nuestros antepasados, pero sí lo sabremos por la manera que nuestras vidas están siendo afectadas. Amén. Posiblemente tú vivas una vida santa delante de Dios. Pero la vida de tus antepasados te afecta hoy en día, porque aprendiste de ellos. Amén. En lugar de aprender de la palabra hoy, el no confesar y enfrentar con los pecados de los antepasados resulta siempre en un fracaso. Tenemos que confesar como padres los pecados de nuestros hijos. No, padre mío, madre mía, no se aflija, no ande tronándose los dedos y comiéndose las uñas porque tus hijos son rebeldes. Vaya a la presencia de Yahweh, pida por ellos, diga, confiese el pecado de sus hijos delante de Él y pida a Dios misericordia y Él tendrá misericordia. Aleluya. Porque nuestro Dios es un Dios de misericordia, amor, gracia y misericordia. Amén. Cualquier maldiciones heredadas pueden afectar a los individuos, a familias enteras, a iglesias enteras, a ciudades, ciertas regiones geográficas y naciones. Voy a dar un testimonio ya para terminar. Voy a compartir un testimonio que este testimonio yo lo viví. Amén. Hace años atrás llegó a nuestra casa de Alicia y mía una mujer americana, una misionera. Ella venía del estado de Oregón y ella nos conoció. Alguien le compartió que nuestro ministerio era un ministerio de liberación y ella quiso venir a conocerlo. Ella es del estado de Oregón, dejó su trabajo y se vino aquí. La tuvimos nosotros hospitalada en nuestra casa, hospedada
por ¿cuánto tiempo? Como 6, 8 meses, y luego se fue para Tijuana porque quería aprender español, y sí lo aprendió muy bien, pero ella traía un mal. Ella traía un mal sobre ella, y una vez que venía ella de Tijuana a visitarnos, nos estaba diciendo que ella había tenido un sueño. Y me dice, Mona, me dice, tú tienes que ir a Oregón. ¿Por qué? Porque el Señor me lo mostró anoche en un sueño, que tú ibas a Oregón y que tú tenías que orar por mi casa en Oregón. Digo, ¿qué está pasando? Me dice, en nuestra casa, todos mis hermanos, incluyendo mi padre, han muerto de cáncer. Escuchen esto. Entonces le dije, ok, vamos. Yo pensé que era una oración, ¿verdad? Nomás de llevarlos a los pies de Yeshua. Pero esa noche llegamos porque uno de sus hermanos se le había descubierto un tumor en la cabeza. Y los doctores decían que no tenía esperanza, los doctores. Que en cualquier momento este tumor canceroso podía tomar la vida de este joven. Ya solamente quedaban 3 miembros de esta familia. Eran 2 mujeres y un hombre. Y la mamá de él. Pero el padre había muerto de cáncer. Y había como 2 o 3 hermanos de ella que habían muerto de cáncer. Entonces, cuando llegamos derechito, nos agarramos el avión y llegamos a Oregón, y primero nos bajamos del avión, inmediatamente nos fuimos al hospital a orar por el hermano. Oramos por el hermano, lo ungimos, y esa noche me quedé a dormir ahí porque al día siguiente teníamos que regresarnos. Yo nomás era para, según yo, nunca sabe los planes de Yahweh hasta que Él mismo te enfrenta con cosas que jamás tú pudiste imaginarte. Amén. Por eso, hermanos, la oración, y vuelvo a decir, y vuelvo a repetir, nuestro Dios no juega. No juguemos con Dios. Esa noche yo dormí en el sillón de la sala, y la casa de ella eran como de 2 pisos. Pero el segundo piso ya estaba desocupado porque los niños crecieron ahí, la familia. Pero como ya la mayoría ya no vivían allí más que la mamá de ella, pues ella, no había nadie en la planta de arriba, en el piso de arriba. A la mañana siguiente le dije yo, ¿sabes qué? Yo quiero orar por tu casa. Pero no era, hermano, yo no sabía, yo nomás digo las cosas, hago las cosas. Yo no sé a dónde el Espíritu del Señor me va a llevar. Yo nomás hago las cosas y las hago. Le dije, entonces nos fuimos al mercado, compramos aceite, se lo preparamos, se lo ofrecimos al Señor, aceite de oliva, para ungir la casa. Íbamos subiendo las escaleras para el segundo piso. Inmediatamente en la pared de enfrente, una vez que suben las escaleras, inmediatamente en la pared que todavía estaba cubierta por un de esos papeles decorativos que ponen en las paredes, pero que estaba, sí, como ya viejo, ¿verdad? Casi había pedazos de la pared sin papel, otros papeles, pero había algo que me llamó la atención. En la pared habían pintado, como de este tamaño más o menos, con letras negras, el 666. Qué bárbaro. Cuando yo hice eso, inmediatamente me tomó como un espíritu de valentía y de coraje contra los poderes. Indignada estaba yo contra los poderes del enemigo. ¿Cómo es posible que por tantos años había engañado a esta familia? Entonces agarro yo con mis manos y empiezo a bajar, a
quitar, a destruir el 666 en el nombre de Yeshua, en el nombre de Yeshua, te destruyo tu poder. Y empiezo a clamar al poder de Dios. Amén. Y empiezo también a ungir cuarto por cuarto. Cuando bajamos al subterráneo, lo mismo. Empecé a ungir. Y en el subterráneo veo que hay una puerta hacia atrás del patio. Y le dije yo, no vengas, porque esto lo tengo que hacer sola. No sé ni por qué le dije. No vengas porque yo tengo que hacer sola. Yo voy a salir sola al patio. Ese día estaba el día tan bonito como está ahorita. Calmado, asolado. Salgo yo y en medio del patio, de atrás de la casa, había un árbol grandísimo. Que eran de esos árboles que ya tienen muchos años allí por el tallo tan fuerte, tan grande, sí. Cuando me postro yo ante el árbol y empiezo a clamar al Dios de los cielos. Amén. Amén. Pidiéndole misericordia para la familia que vivía allí. Visítalos con tu misericordia, envía tu poder desde lo alto, Padre eterno, envíalo, cuando de repente se presentan los demonios. Y el patio de atrás estaba acercado, digamos, con muchos árboles. No tenía un cerco de una barda, sino que los mismos árboles, exacto. Pero había ese árbol allí y todos los árboles que estaban alrededor del patio empezaron a doblarse, como cuando venía un huracán y los quería tumbar sobre mí. Imagínese usted, el árbol grandísimo donde yo estaba parado, yo me tuve que agarrar del árbol porque me querían tumbar el poder del enemigo. Entonces lo que hice, antes de que me tumbaran, me arrodillé más en la tierra, porque dije yo, si me arrodillo más en la tierra, menos tienen fuerza para levantarme de allí. Mientras yo clamaba y clamaba y clamaba y clamaba y quebrantando y derribando fortalezas hasta que ¡fum! Se desapareció. Santo. Amén. Este es un ejemplo de cómo la maldición entra a una casa y posiblemente tú no estés pasando por este tipo de maldición, yo no lo sé, pero hay una maldición porque no es Dios quien pone la maldición. Después voy a traer yo una enseñanza cuando Dios maldice y por qué maldice. Pero ahora nosotros estamos más que privilegiados, más que bendecidos, porque ahora nuestro libertador es Yeshua de Messiah. Amén. Para entonces ya sabía, ya la familia esta se desapareció casi, de puro cáncer. Porque había un pacto con Satanás, todavía ahí reinaba Satanás en esa casa. Amén. Y donde reina Satanás, cuidadito con nosotros, porque nosotros no somos fuertes que él. Por eso necesitamos a Yeshua en nuestras vidas. Amén. Y afirmarnos en la fe cada día. Amén. Sí, Amén. Pero déjenme contarle algo más poderoso de lo que pasó de esta visita. Cuando nosotros, por la tarde, salimos al aeropuerto, viene la mamá de Allison, venía del hospital, y me dice, algo pasó, algo sucedió, porque dicen los doctores que el tumor se ha desaparecido. Sí, dale gloria a Dios, dale gloria a Dios, dale gloria a Dios, aleluya. Elohim, gloria a Yahweh. Por eso necesitamos estar centrados en Él. Ya déjese usted de andar buscando en el mundo lo que Dios, hermano, tenemos cosas mejores en Dios que en el mundo. El mundo solamente sirve para darle dolores de cabeza. Y usted quiere estar ahí todavía. Amén. Amén. Aleluya, aleluya. Bendito Dios, ese es el Dios. Ese es el Dios de nuestra salvación. Amén. Ese es el Dios dueño de nuestras vidas. Aleluya. Amén. Amén. Hermanos, este hombre se convirtió al Señor. Señor. El joven se convirtió al Señor y empezó a predicar el evangelio del reino. Amén. La única persona en
Amén. Amén. ¿Por qué no quisiera ofender a mi Dios? Aleluya. Amén. Porque nuestro Dios se merece mucho más Amén, Señor. que lo que nosotros le podamos dar. Amén. Lo menos que podemos hacer por el Señor es obedecerle. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Y yo sé que grandes cosas vienen. Gracias, Sí, Señor. amén. Amén. Vamos a tomar tiempo en este lugar para tomar un lugar en el altar y confesar nuestros pecados y los pecados de nuestros antepasados. Amén. 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 Porque, hermanos, todavía en el pueblo cristiano se mueve el espíritu de idolatría. Amén. Amén. Esa es la razón por la cual el cristiano no puede entregarse completamente Amén. al Señor. Amén. Anoche yo hice una pregunta y no hago preguntas solamente por hacerlas. La pregunta fue, ¿qué es lo que te estorba para venir y entregar tu vida? ¿Qué es el pecado que está en tu vida que no quieres vencer? Pero déjame una cosa. Dios sabe el nivel de tu entendimiento. Amén. Pero si puedes entender una cosa, la obra de Dios puede empezar en tu vida hoy. Gloria a Dios. Que cualquier pecado en tu vida es una maldición. Y esa maldición Él no la puso allí. Es necesario que esta nación sane del pecado, de incesto, abuso de niños, aborto, idolatría. Es necesario que esta nación se vuelva a Elohim. Amén. Y la única manera que Elohim va a escuchar nuestro ruego es confesando nuestros pecados y confesando los pecados de nuestros padres y de nuestra nación. Amén. Y yo hago un llamado muy especial a todas las iglesias cristianas. Porque Dios no está mandando, no es Dios el que está mandando tanta enfermedad. No. Esta enfermedad y esta miseria que ha llegado a las naciones nos los hemos buscado nosotros mismos. Amén. 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 Vamos a orar.